No podremos responder a estas preguntas de manera adecuada a menos que entendamos las cualidades de un buen guía y la forma en que actúa a través de los ojos de nuestras conciencias. Observemos las cualidades y acciones de un buen guía. Un buen guía presenta un destino bueno y seguro a sus seguidores. Necesitas llegar a un lugar determinado. Él conoce el camino y necesitas su guía precisa, directa, sólida y tierna. Cuando un buen guía promete llevarte al destino, significa que está dispuesto a respaldar su promesa y ponerla en práctica sin importar cuál sea el costo. Él te garantiza que llegarás allí especialmente porque es poderoso para superar cada obstáculo. Entonces tu confianza es del 100%. Un buen guía conoce las amenazas y peligros hasta el destino y tiene la mejor solución para combatir cada uno de ellos. Un buen guía nunca coopera con los planificadores malvados para ser una amenaza para sus propios seguidores, sino que se opone a ellos para crear una confianza inquebrantable en los corazones de sus seguidores. Alá tiene un destino seguro y bueno para sus seguidores y les asegura que Él mismo no será una amenaza para ellos. ¿Tiene Él cualidades en las que las personas puedan confiar para que las guíe de manera segura? Veamos a dónde termina el viaje con Alá. Del Corán, en la Sura María, versículos 67 a 72, aprendemos que Alá llevará a sus seguidores justos junto con los malos y los reunirá dentro del infierno para el juicio. Después del juicio, los malos permanecerán en el infierno, pero entre los justos, algunos podrán ir al paraíso si sus buenas acciones superan a sus malas acciones, y si pueden cruzar el pequeño puente del Sirat. En estos versos, el Dios del Islam les dice a sus musulmanes justos: «Hey, ustedes me han sido fieles más que otros para hacerme feliz, pero no puedo garantizarles que los recompensaré, por ello aún pueden quedarse en el infierno y sufrir por la eternidad. Qué buen guía. Ven que bajo la guía del Dios del Islam, los malos están recibiendo lo que merecen. Han hecho todo en este mundo que querían, sabían que merecían el infierno, y ahora Alá los lleva al infierno. Pero los pobres, seguidores justos de Alá, confiaron en Alá, se privaron de muchas cosas del mundo con la esperanza de que Alá los llevara al paraíso, pero ahora tienen el mismo destino que los malos. Vaya, así que el mensaje del Corán es claro sobre las personas injustas. No tiene buenas noticias para ellos, permanecerán en el infierno, pero tampoco tiene buenas noticias para los musulmanes justos. Ellos también pueden quedarse en el infierno. No hay duda de que Alá es el enemigo de aquellos que no siguen el Islam. Según estos versículos, Alá tampoco parece ser amigable con sus propios musulmanes justos. Él actúa como un poderoso enemigo contra sus justos musulmanes. Se llama a sí mismo el Dios de la misericordia al comienzo de cada sura en el Corán, pero inflige dolor a sus propios musulmanes justos, llevándolos al infierno en su camino hacia el juicio.
¿Por qué un Dios, si es misericordioso, trataría a los justos de la misma manera que a los unrighteous? ¿Es esta la definición coránica de la misericordia? Si la misericordia de Alá no protege al justo musulmán de los horrores del infierno, ¿qué más se puede concluir, sino que la misericordia de Alá es engañosa y tiránica? Este es un ejemplo de la naturaleza engañosa del liderazgo de Alá. ¿No debería verdadero Dios llevar sus justos directamente al paraíso? Sí, el verdadero Dios lo hace. El Dios de la Biblia lo hace. Pero el Dios del Islam no hace eso, porque no es el verdadero Dios. No importa cuán justo sea un musulmán para el Dios del Islam, Él los llevará primero al infierno, a ese lugar aterrador para el juicio. Y es posible que puedan quedarse allí para siempre. El Corán dice que la entrada al paraíso es incierta. La Sura Luqman en el versículo 34 dice que el conocimiento de la hora está con Alá. Ninguna alma puede saber lo que ganará mañana. En otras palabras, Alá, el Dios del Islam, sabe cuáles justos permanecerán en el infierno, pero nunca revela ese secreto a nadie, ni siquiera a Muhammad. Dejó a todos sus justos en la incertidumbre. ¿No te sorprende la guía del Dios del Islam? Te pide que lo sigas, pero no sabes a dónde te está llevando. Sigues a alguien que mantiene su objetivo en secreto y no te dice a dónde te llevará. Si no, entonces, ¿cómo puedes seguir a un Dios con las mismas características? El Dios del Islam incluso deja a Muhammad en la incertidumbre. En la Sura Al-Ahqaf, versículo 9, Muhammad dice: No, sé qué se hará, conmigo o con ustedes. Ves que el profeta sigue a un Dios cuyo objetivo es desconocido y por esta razón no tiene confianza en salvarse. ¿No es triste que ni Muhammad ni ningún musulmán justo supieran o tuvieran confianza en hacia dónde se dirigían, pero empujaron a otros a seguirlos hacia un futuro desconocido también? Sacrificaron a muchos por no seguirlos. Aún más triste es que Muhammad llama a esta incertidumbre de la guía de Alá como una buena noticia. En la Sura Al-Araf, en el verso 188, Muhammad dice: Si tuviera conocimiento de lo oculto, habría multiplicado todo lo bueno y ningún mal me habría tocado. Soy solo un advertidor y el portador de buenas nuevas para aquellos que tienen fe. En este verso, Muhammad quiere decir que en lugar de recoger la rectitud de Alá, recogió las obras malas que provienen de Satanás, porque Alá no le dio suficiente conocimiento y sabiduría. Al final de este versículo se dice que Muhammad es un advertidor y portador de buenas noticias. Él está llamando a la falta de conocimiento, la falta de buenas acciones y el toque de maldad, todo junto, como una buena nueva o un buen aviso. ¿Puedes creer esto? Llamas a la falta de conocimiento una buena noticia. Lo llamas buenas nuevas si proviene de los malos. Llamas a la entrada al infierno buenas noticias, llamas a la incertidumbre sobre el paraíso buenas noticias, llamas buenas noticias al fracaso de los musulmanes justos por parte de Alá. Realmente llamas a Alá, un buen guía espiritual que llama a su profeta y a sus seguidores a permanecer inciertos sobre su futuro.
desearía que pudieras encontrar el tiempo para leer el Evangelio y ver cómo Dios cuida de sus seguidores. Él enseña que nada es más importante que tener seguridad en la vida. Veamos la diferencia entre el futuro de Muhammad y el futuro de los profetas de la Biblia. En el capítulo 32, versículos 31 y 32 del libro de la Torá se dice que el nombre de Moisés está escrito en el libro eterno y que él pertenece al cielo. Así que cuando Moisés vivía, sabía que Dios lo salvó y preparó un lugar en el paraíso. El profeta Daniel dice en su libro, capítulo 12, versículo 1, que los nombres de los seguidores de Dios están en el libro eterno de la vida. Este profeta de la Biblia está diciendo que ningún miedo debe dominar a los seguidores del verdadero Dios, porque su lugar eterno está con Dios en el cielo. Los nombres de Moisés, Daniel, profetas y seguidores están en el libro de la vida. Pero el Corán dice que ni el nombre de Muhammad ni el de ningún otro musulmán están en el libro de la vida. Nadie tiene certeza sobre su futuro en el Islam. ¿Ves la diferencia? Ahora quiero mostrarte cómo Jesucristo guía a sus seguidores y les da seguridad. El Evangelio enseña que desde el momento en que pones tu fe en Jesús, tu relación con el infierno queda cancelada. Estás protegido del mal. La certeza de la salvación es el mensaje central del Evangelio, ya que Dios no deja a las personas en la incertidumbre. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿No es triste que los líderes musulmanes llamen a la Torá y al Evangelio de la seguridad los libros imperfectos, pero llamen al Corán el libro perfecto, aunque carezca de seguridad? Déjame darte más cosas impactantes sobre los atributos de guía de Alá. No solo Alá no es un buen guía, sino que también es engañoso según el Corán. La Sura Al-Ibrahim en el verso 4 dice que Alá extravía a quien Él quiere. Imagina un letrero colgado sobre el pecho de un guía que dice: yo desvío. ¿Confías en esa persona para que te guíe? Si no, entonces tampoco deberías confiar en Alá, que lleva por el mal camino. Déjame darte un ejemplo más desgarrador de la guía de Alá. La Sura An-Nisa, en el versículo 88 dice: el Dios del Islam está diciendo en este capítulo del Corán: a quien Alá extravía, de ninguna manera podrás encontrar un camino. El Dios del Islam está diciendo en este capítulo del Corán que te desvía de tal manera que incluso la mediación de Muhammad se vuelve inútil. ¿Por qué quieres seguir a alguien que te lleva por el mal camino, de tal manera que no habrá solución para tu regreso? Así que puedes ver que estás cara a cara con Alá en el Islam, quien te dice claramente que Él mismo es una amenaza para tu vida espiritual y que nadie puede salvarte si confías en Él. Por esta razón dejé el Islam. Me di cuenta de que el Dios del Islam no solo no era un buen guía, sino que también era una amenaza para mi vida espiritual.
Así que seguir siendo musulmán no fue más que una pérdida espiritual para mí. Ahora déjame darte algunos ejemplos más de la Biblia. Te sorprenderá el corazón amoroso del Dios de la Biblia por sus seguidores, y entenderás mi razón para seguir al Dios cristiano. Mira lo que hace el Dios de la Biblia por sus seguidores. Jacob dice en la Torá: Dios ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. El profeta David dice en el Salmo capítulo 23, versículo 1 y 3, el Señor es mi pastor, Él restaura mi alma, Él me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. El profeta Isaías dice: Dios pastoreará su rebaño como un pastor, reunirá los corderos en sus brazos, los llevará en su seno y guiará suavemente a aquellos que están con crías. El profeta Ezequiel dice: Yo mismo seré el pastor de mis ovejas. Yo mismo los haré descansar, declara el Señor Dios. Mira lo que dice Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El corazón de Dios en la Biblia es muy diferente al corazón de Dios en el Corán. Déjame darte algunos ejemplos más de cómo el Dios del Islam no puede ser verdadero ni un buen guía. Al principio, el Dios del Islam creía que no debería haber coerción en la religión. Cuando Mahoma estaba en la Meca y no tenía muchos seguidores ni poder político, su Dios dijo en el Corán, Sura al-Baqarah, versículo 256, que no hay compulsión en la religión. Y en la Sura al-Kahf, versículo 29, le dijo a Muhammad: esta verdad es de Alá. Quien quiera creer, lo haga, y quien no quiera creer, no lo haga. Alá, el Dios del Islam, cambió de opinión. Más tarde, cuando Mahoma encontró a muchos seguidores y estableció un ejército, su Dios le dijo en la Sura Tauba, versículo 33, que hiciera que el Islam fuera victorioso sobre todas las demás religiones. En la Sura al-Infal, versículo 12, Alá dice: enviaré terror a los corazones de los incrédulos y ustedes les cortarán las cabezas e incluso las puntas de sus dedos. Nuevamente, cuando Mahoma era más débil en poder, como Dios dijo en la Sura al-Baqarah, versículo 62, los musulmanes, judíos, cristianos y sabeos que creen en Alá y en el último día y hacen lo que es correcto, tendrán su recompensa con su Señor, no les sobrevendrá el temor, ni estarán tristes. Pero en la Sura al-Bayyinah, el versículo 6 dice que judíos y politeístas son los peores criaturas y van al infierno. ¿Ves lo que está haciendo el Dios del Islam? Primero dice a los judíos y cristianos que irían al paraíso si siguen sus propias creencias, pero luego dice que irán al infierno si no siguen el Islam. ¿Acaso el verdadero Dios muestra confusión así? ¿Cómo puede un Dios confundido guiar a otros buen camino? En una sura, el Dios del Islam dice cosas contradictorias. La Sura Ali Imran, versículo 55, dice: pondré a los cristianos por encima de aquellos que no creen en Jesús hasta el día de la resurrección. Pero en los versículos 19 y 85 de la misma sura dice que la verdadera religión ante Alá es el Islam. Ninguna religión que no sea el Islam será aceptada. No es sorprendente que Alá afirme en una sura que seguir a Cristo es la máxima prioridad espiritual para él.
pero olvida sus comentarios y dice que todos deben seguir el Islam en la misma sura. En la Sura al-Baqarah, versículo 65, el Dios del Islam dice que odió a aquellos judíos que rompieron la ley de Moisés sobre el sábado y los convirtió en monos. Pero por otro lado, no es extraño pedir a los musulmanes que presionen a los judíos para que dejen el sábado, se conviertan al Islam y sigan la oración del viernes. Por un lado, el Dios del Islam prohíbe a los judíos abandonar su religión, pero por otro lado, los mata si no dejan su sábado y religión para convertirse en musulmanes. ¿Acaso el Dios honesto y omnisciente dice un día que estas religiones son buenas, pero cambia de opinión al día siguiente y dice que son malas y que sus seguidores deben ser asesinados? Absolutamente no. El Dios del Islam hizo eso porque no es el verdadero Dios y guía, Alá también desorienta a los musulmanes sobre Jesús. La Sura Ali Imran, en el verso 55 dice: Oh Jesús, te haré morir, te llevaré a mí y te libraré de aquellos que no creen. Pero la Sura An-Nisa en los versículos 157 y 158 afirma que los judíos no crucificaron ni mataron a Jesús, sino que Dios lo elevó hacia sí mismo. Además, la Sura Al-Ma'idah en el verso 117 dice que Jesús le dijo a Alá: Yo fui testigo de las acciones de los judíos mientras estuve entre ellos, pero dado que tú me entregaste a la muerte, tú mismo los has lavado. Y la Sura María en el versículo 33 dice que Jesús dijo: La paz de Dios estaba sobre mí el día en que nací, y estará el día en que muera, y el día en que sea resucitado a la vida. Así que ves claramente cómo el Dios del Islam engaña a los musulmanes sobre Jesús. Por un lado, dice que Jesús murió, pero por otro lado, dice que Jesús no murió. La guía de Alá es confusa y no se puede confiar en ella. Déjame darte dos ejemplos más de los mensajes contradictorios de Alá. En la Sura Al-Anbiya, en los versículos 34 y 35, Alá le dice a Muhammad que no otorgó vida permanente a ningún hombre antes de Muhammad. Toda alma tendrá una prueba de muerte. La Sura Ali Imran en el verso 185 dice nuevamente que toda alma tendrá una prueba de muerte. Según estos versículos, todos los que vivieron antes de Muhammad, incluyendo a Moisés, Jesús y otros, murieron y Muhammad también morirá. ¿Sabe el Dios del Islam lo que está haciendo? Él confirma en las suras Ali Imran, Al-Maida, Sura María y Al-Anbiya que Jesús murió y que todos deben morir. Pero en la Sura An-Nisa rechaza la muerte de Jesús. Esto significa que el Dios del Islam no está seguro de lo que quiere decir y lo que le sucedió a Jesús. ¡Qué confusión! ¿Puede el verdadero Dios confundirse? Absolutamente no. También el Dios del Islam dice que Muhammad murió, pero Jesús está vivo y en el cielo. Jesús está vivo y Muhammad está muerto. ¿Por qué Alá no pidió a los musulmanes que siguieran a Jesús siempre, sino que les pidió que siguieran a Mahoma, quien está muerto permanentemente? ¿Qué ha llevado al Corán a presentar a este Dios como alguien que desorienta y lleva a sus seguidores justos al infierno?
El efecto del paganismo. Solo los paganos creen que sus dioses hacen tales cosas. Muhammad destruyó ídolos paganos, pero no se dio cuenta de que la imagen que tenía de Dios en su mente era la de un Dios pagano y que primero necesitaba eliminar esa imagen de su propia mente y corazón. Estas cosas poco éticas que expliqué no son características del Dios que Jesús revela. El verdadero Dios es un buen guía que es amoroso y da seguridad a sus seguidores para estar con Él en el paraíso. Realmente necesitas seguir a Jesús.